No hay mujeres feas, hay mujeres perezosas, decía Helena Rubinstein. Pues bien, en el año 1902 llegaba a Melbourne, en Australia, una chica polaca, originaria de una familia judía, muy creyente. Incluso su abuelo había sido rabino. Llega a Australia llevando en su maleta 12 pequeños potes de crema para el rostro. Estos 12 frascos con crema para el rostro fueron la base de un emporio internacional evaluado en miles de millones de dólares y creado con mucho trabajo. Era nada más y nada menos que la crema que utilizaban las mujeres de la familia y que hacían en la cocina de la casa. Fue la hermana mayor de un grupo de 8 chicas, cosa que seguramente también forjó su carácter. De joven se rebeló contra el futuro a la que estaba destinada, casarse con un judío, lo más rico posible, y ser ama de casa. Estuvo enamorada de un joven no judío y su padre prohibió la relación. Quiso estudiar medicina y su padre también se lo prohibió, por lo que huyó primeramente a Viena con una de sus tías maternas y de allí a Australia con otro de sus tíos maternos. Atrás quedó el destino de mujer de su casa, madre de muchos hijos, cocinando y respetando el Shabbat en el gueto de Cracovia. Su tío vivía en un pueblo perdido de Australia, donde estuvo 3 años para aprender inglés y preparar su proyecto profesional, recrear la crema que había traído en su maleta y que se llamaba Velase, don del cielo. Durante 6 años trabajó en las trastiendas de farmacias, donde era empleada para encontrar el secreto de su crema. La base es la lanolina, grasa barata de la lana de oveja, que es muy abundante en Australia, y en farmacias y mercados vende muy caro su producto. Con sus primeras ganancias crea un nuevo concepto dentro de los salones de belleza. En un marco extremadamente elegante y de buen gusto vende su crema Velase, donde también da consejos. Es un nuevo concepto. Explica cómo darse los masajes y explica el nuevo concepto de la belleza, la higiene de vida, el deporte y las dietas. Desde 1903 utilizó el marketing empleando a personas conocidas para publicitar su producto. Una vez bien establecido su negocio en Melbourne, lo deja en manos de una de sus hermanas y parte a Londres y después a París. Llega a París en 1912 porque a las francesas les gusta maquillarse más que a las inglesas. Crea su Maison de Beauté en la Rue Saint-Honoré, donde propone masajes a pacientes desnudas que impactan a la buena sociedad. En 1914 llega a los Estados Unidos. Primero crea su Instituto de Belleza en Nueva York, le siguen Boston y Chicago. En Europa decía que sus productos eran descubrimientos de científicos norteamericanos. Y en Norteamérica decía que sus productos, los mismos, eran descubrimientos de científicos europeos. El malinchismo siempre ha existido en todas partes. Era una mujer extraordinariamente segura de sí misma, creándose una imagen elegante, refinada, con los cabellos oscuros siempre hacia atrás, su piel resplandeciente, representando tener bastante menos años que en realidad y con muchas joyas, como decía, para afirmar mi feminidad en un mundo de hombres, siempre vestida por los mejores modistos, Pioré, Ward, Tussé y después, obviamente, Chanel. Fue una mujer de fuerte carácter, algo dictatorial y al mismo tiempo muy generosa, siempre a la escucha de los demás, en particular de sus empleados. En 1929 vendió sus salones de los Estados Unidos a Lehman Brothers por la coqueta suma de $7 millones de la época, quienes ponen la marca Helena Rubinstein a cotizar en bolsa.
Ella desesperada veía cómo su concepto se desmoronaba, se perdía el encanto, la sutileza y el refinamiento de la venta de un producto de belleza. Los Lehman Brothers los vendían como si de mantequilla se tratara. Pocos meses después llega la gran crisis económica. Las acciones que inicialmente costaban $60 llegaron a 20 y con el propio dinero de los Lehman Brothers volvió a comprar su negocio para fundar por segunda vez su imperio que hacía aguas. La Segunda Guerra Mundial fue una gran tragedia para Madame Rubinstein. Toda su familia en Polonia terminó en los campos de exterminio. No quedó uno. Como si fuera poco, los alemanes durante la ocupación de París destruyeron completamente su tríplex en la isla Saint-Louis de París. La rabia que sintió por esta destrucción fue tan grande que nunca reconstruyó la entrada de su apartamento para que todo el que llegara a visitarla supiera en el estado en que había recuperado su propiedad parisina. Es el momento de reconstruir una tercera vez su imperio europeo, pero ya con el dinero que daban sus productos en Australia y en los Estados Unidos. También recupera su instituto de la Rue Saint-Honoré. Fue una enfermiza coleccionista de joyas y de arte. Fue una de las primeras en coleccionar obras de arte primitivo. Fue retratada por una innumerable cantidad de pintores. Murió en 1965 en Nueva York, a la edad de 94 años, estando perfectamente válida y lúcida. Dejó a su hijo su fortuna colosal, 15 fábricas y 30.000 empleados en el mundo. Hasta el último minuto estuvo al tanto de sus negocios. Fue una empedernida viajera recorriendo todo su imperio. Antes de la Segunda Guerra Mundial tomaba los barcos y después los aviones, como cualquier hijo de vecino toma un bus, siempre creando nuevos institutos de belleza. Israel, Asia, América Latina, Moscú, enseñándole a las soviéticas cómo maquillarse. Le debemos el concepto de belleza y cosmética modernas, el salón de belleza con el consejo, la hidratación, los fondos de maquillaje, las cremas adaptadas al tipo de piel, los autobronceantes, el vínculo entre alimentación, nutrición y belleza. Ya en los años 50 fue creado el primer salón de belleza para los hombres al que asistían los actores de Hollywood. A su muerte, sus herederos vendieron a Colgate en el año 1978 este gran emporio, como ya les había dicho, evaluado en miles de millones de dólares, y después fue vendido a L'Oréal en el año 1988. Es así como yo termino mi trabajo de hoy. Espero que les haya gustado. También espero tengan la amabilidad de confiárselo a sus amigos, de hablarle de mí. Lo mismo, ellos están interesados en las historias que yo presento en estos podcasts. También les pido por favor que me regalen un like. No vale nada, es gratis. Sin embargo, para mí es de gran importancia porque me ayuda mucho en la difusión de este trabajo. Si no se han suscrito, lo pueden hacer. Denle clic a la campanita y sobre todo denle a la opción todos, porque de esta forma YouTube les transmitirá inmediatamente en el momento en que yo suba para nuevos trabajos para su divulgación. Mientras tanto les dejo aquí otros 2 programas que de alguna forma están relacionados con el tema que les he traído hoy. Y es el momento de despedirme de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.